David había estado esperando este momento durante meses. Después de su último despliegue en el extranjero como soldado, finalmente regresaba a casa. El vuelo de regreso a su ciudad natal representaba mucho más que una simple travesía, era un símbolo de la paz que tanto anhelaba después de años de servicio en el ejército. Con su uniforme impecable y varias medallas colgando orgullosamente en su pecho, David entró en la cabina de primera clase del avión con la esperanza de disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo por su presencia en aquella sección del avión. Apenas había colocado su equipaje de mano en el compartimento superior cuando una mujer de aspecto elegante, llamada Lillian, lo miró de arriba abajo con una mezcla de escepticismo y desdén. Su actitud dejaba claro que no creía que David perteneciera a ese lugar. Lillian, una mujer blanca y acomodada, había estado acostumbrada a un cierto tipo de personas en primera clase, y David, con su piel oscura y uniforme militar, no encajaba en ese perfil. «Perdona», dijo Lillian, señalando el asiento junto al suyo con un gesto de incredulidad. «¿Estás seguro de que tienes un boleto para aquí?» El tono de su voz era lo suficientemente alto como para que varios de los pasajeros cercanos levantaran la vista, observando la situación con interés. David, sin perder la compostura, le sonrió educadamente antes de responder. «Sí, señora. Este es mi asiento», dijo, mostrando su tarjeta de embarque. Pero Lillian no se dio por vencida. Movió la cabeza en un gesto de desaprobación y se giró para llamar a uno de los auxiliares de vuelo. «Lo siento, pero hay un problema aquí. Este hombre claramente no pertenece a esta sección», dijo con tono imperativo, esperando que la situación se resolviera a su favor. El auxiliar de vuelo, visiblemente incómodo por la escena que Lillian estaba creando, intentó calmarla. «Señora, este caballero tiene un boleto válido para primera clase», explicó. «Le agradecemos su paciencia». Lillian bufó, incrédula. «No puede ser. Hay algo que no cuadra aquí», murmuró, más para ella misma que para el auxiliar. A su alrededor, los murmullos de los otros pasajeros crecían. Algunos miraban la situación con una mezcla de incomodidad y sorpresa, mientras que otros, como el hombre sentado en la fila de enfrente, Robert, observaban en silencio pero con una expresión clara de desaprobación hacia Lillian. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que este breve intercambio cambiaría sus vidas para siempre. Después de la tensa interacción inicial, David se sentó en su asiento, decidido a no permitir que el incidente empañara su regreso a casa. Su vida como soldado lo había preparado para enfrentar situaciones mucho más graves que el desdén de una mujer prejuiciosa. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Lillian no podía dejar de lanzarle miradas furtivas y de susurrar en voz baja con los otros pasajeros cercanos, como si no pudiera aceptar la realidad de que un hombre como David, con su uniforme militar y piel oscura, estuviera sentado en primera clase. Mientras el avión despegaba, David cerró los ojos e intentó relajarse, dejando que el sonido de los motores lo arrullara. Sin embargo, no pudo evitar oír las palabras de Lillian, que seguía murmurando. «No entiendo cómo pueden dejar que alguien así esté aquí», decía, sin preocuparse por ser discreta. «Seguro que hay algún error, ¿quién sabe qué tipo de conexiones tiene para conseguir este asiento?». Los murmullos de algunos pasajeros, aunque más bajos, sugerían que algunos compartían sus dudas, pero otros, como Robert, quien aún observaba la situación, mantenían el silencio, incómodos con lo que estaba sucediendo. David había escuchado comentarios como esos antes. En su tiempo en el ejército, no solo había enfrentado peligros físicos en las líneas de combate, sino también los sutiles, y a veces no tan sutiles, ataques de racismo y prejuicio dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Sabía que, como hombre negro en América, siempre se le cuestionaría más que a otros. Pero su experiencia le había enseñado que la mejor respuesta era la paciencia y la dignidad. A medida que el vuelo avanzaba, el ambiente en primera clase se hizo más pesado. Los murmullos continuaban, y Lillian no dejaba de mirarlo con desconfianza.
Parecía que estaba esperando el momento perfecto para provocar una confrontación mayor. Cuando llegó el servicio de comida, la situación alcanzó su punto más alto. Lillian se inclinó hacia el auxiliar de vuelo y, en voz lo suficientemente alta como para que David la escuchara, dijo, ¿no tienen un área diferente para personas como él? No me siento segura. David, que había estado haciendo un esfuerzo consciente por ignorarla, no pudo evitar escuchar esa última frase. Sintió como la rabia se encendía en su pecho, pero la sofocó de inmediato. No permitiría que Lillian o cualquiera de los demás pasajeros lo arrastraran a una discusión que sabía que solo alimentaría su narrativa prejuiciosa. Respiró hondo y se preparó para lo que podría venir, manteniendo su expresión tranquila y su postura firme. Fue en ese momento cuando Robert, el hombre que había estado observando la situación desde el principio, intervino. Señora, creo que debería reconsiderar sus palabras, dijo, con una voz calma pero firme que hizo que todos en la cabina de primera clase se giraran hacia él. Este hombre ha servido a su país. Lo menos que puede hacer es mostrarle un poco de respeto. La cabina se llenó de un silencio tenso. Lillian, sorprendida por la intervención, se sonrojó levemente, pero su orgullo no le permitió ceder. No se trata de respeto, replicó, se trata de seguridad. No sabemos quién es realmente ni cómo llegó aquí. Robert dejó su copa de vino sobre la bandeja y se levantó ligeramente de su asiento. Sabemos exactamente quién es. Es un hombre que ha sacrificado mucho más de lo que usted podría imaginar para que todos podamos vivir en libertad. Tal vez debería reflexionar sobre eso antes de hacer suposiciones. Las palabras de Robert resonaron en la cabina y varios pasajeros asintieron en silencio. El asistente de vuelo intervino rápidamente para calmar la situación, pero el daño ya estaba hecho. David había sido humillado públicamente, no por primera vez en su vida, y la atención de todos los pasajeros ahora se centraba en él. A pesar de todo, se mantuvo firme, manteniendo su dignidad intacta. Lillian, visiblemente incómoda y sin más aliados en la cabina, se recostó en su asiento, cruzando los brazos con frustración. Sin embargo, la historia apenas estaba comenzando, y los eventos que seguirían pondrían en jaque sus creencias y cambiarían su vida de una manera que nunca habría imaginado. A medida que el vuelo continuaba, el ambiente en primera clase permanecía tenso. Lillian, aunque se había quedado en silencio, no dejaba de lanzar miradas de reprobación hacia David. Por otro lado, varios pasajeros que habían sido testigos del intercambio comenzaron a murmurarse entre sí, comentando lo que acababan de presenciar. Algunos apoyaban la postura de Robert, mientras que otros, aunque más reservados, parecían simpatizar con la incomodidad de Lillian, sin expresar abiertamente su racismo. David, que había aprendido a soportar este tipo de situaciones durante su vida, permanecía calmado, aunque por dentro se sentía herido. No importaba cuántas medallas tuviera ni cuánto hubiese hecho por su país, siempre habría alguien que lo mirara como si no mereciera estar donde estaba. Sin embargo, decidió no dejar que eso lo afectara. Estaba acostumbrado a lidiar con personas como Lillian, y en lugar de dejar que su ira lo consumiera, prefirió enfocarse en lo positivo. La intervención de Robert había sido un alivio inesperado, y aunque David no buscaba la aprobación de nadie, era reconfortante saber que no todos en ese avión compartían los prejuicios de Lillian. Por su parte, Robert no podía quitarse de la cabeza lo que acababa de suceder. El rostro tranquilo y digno de David había contrastado enormemente con la actitud hostil de Lillian. A lo largo del vuelo, siguió observando a David con curiosidad, intentando imaginar la vida de aquel hombre que, a pesar de haber sido públicamente insultado, se mantenía erguido y sin mostrar signos de malestar. Algo en esa calma le intrigaba, y sentía que había más en David de lo que parecía a simple vista. Mientras el avión avanzaba hacia su destino, un pasajero en la parte trasera de la cabina sacó su teléfono y, discretamente, comenzó a grabar un video. El incidente entre Lillian y David no había pasado desapercibido, y el pasajero decidió que era necesario documentarlo. Capturó el momento en el que Robert defendió a David,
y luego enfocó brevemente el rostro furioso de Lillian. Sin que nadie lo supiera en ese momento, ese video tendría repercusiones mucho más allá de los confines del avión. Cuando el avión aterrizó, los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, listos para desembarcar. Lillian, todavía molesta, fue una de las primeras en salir, apenas mirando a David mientras pasaba junto a él. Mientras tanto, Robert se levantó de su asiento y se acercó a David. «Quiero disculparme por lo que sucedió», dijo Robert con sinceridad. «No es justo que alguien como usted tenga que lidiar con ese tipo de comportamiento». David lo miró y sonrió con agradecimiento, aunque no buscaba disculpas. «No se preocupe. He enfrentado cosas peores en mi vida. Aprecio su apoyo, pero estoy acostumbrado a esto». Robert asintió, aunque la respuesta de David le inquietaba. ¿Cómo era posible que alguien estuviera acostumbrado a semejante trato? Se dio cuenta de que el mundo en el que él vivía, un mundo de privilegios y comodidades, estaba lejos de la realidad diaria de muchas personas como David. Quería hacer algo más, pero no sabía exactamente qué. Mientras los pasajeros desembarcaban, el video del incidente ya estaba comenzando a circular por las redes sociales. La grabación capturó el momento clave del intercambio, desde la confrontación inicial hasta la intervención de Robert. Las reacciones en línea no tardaron en llegar. En cuestión de horas, el video se había vuelto viral, acumulando millones de vistas y provocando un acalorado debate en los comentarios. Las personas discutían sobre el racismo, el prejuicio y la injusticia que aún persistían en la sociedad. Lillian, sin saberlo, se había convertido en el centro de atención de un escándalo mediático. Su imagen, grabada mientras miraba con desdén a David, ahora estaba siendo compartida y criticada en todo el país. Las redes sociales explotaron con mensajes condenando su comportamiento. Y pronto comenzaron a surgir memes y comentarios sarcásticos sobre la mujer del avión que no podía aceptar que un soldado negro volara en primera clase. Por otro lado, David, que no tenía ni idea de que el incidente había sido grabado, simplemente recogió sus pertenencias y salió del aeropuerto, dispuesto a seguir con su vida. Pero el destino tenía otros planes para él. Poco después de llegar a casa, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes, correos electrónicos y llamadas de personas que lo felicitaban por su dignidad y su actitud ejemplar comenzaron a inundar su bandeja de entrada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo más grande estaba sucediendo. El impacto del video se sentía en todas partes y pronto David se encontró en el centro de una conversación nacional sobre racismo y dignidad. Su historia, la de un soldado que había mantenido la calma frente a la injusticia, resonaba profundamente en una sociedad cansada de los constantes actos de discriminación. Mientras tanto, Lillian, que hasta ese momento no había sido consciente de las consecuencias de sus acciones, estaba a punto de enfrentar una realidad mucho más dura de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras David trataba de comprender el súbito interés hacia su persona, Lillian estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Al día siguiente del incidente, se despertó en su apartamento lujoso en el centro de la ciudad, sin imaginar lo que le esperaba. Como de costumbre, preparó su café matutino y se sentó frente a su laptop para revisar sus correos electrónicos y ponerse al día con las noticias del día. Sin embargo, al abrir su bandeja de entrada, notó una avalancha de mensajes. Muchos eran de personas que no conocía y que la criticaban abiertamente. Confundida, comenzó a leer los mensajes, y pronto su sorpresa se transformó en angustia. «Racista», decía uno de los correos. «No puedo creer que en pleno siglo XXI sigas pensando así. Vergonzoso». Lillian frunció el ceño. ¿De qué estaban hablando? Buscó su nombre en Google y lo primero que apareció fue un video titulado «Mujer rica confronta a soldado negro en primera clase». Al hacer clic en el video, lo reconoció de inmediato. Era el incidente del vuelo del día anterior. No solo había sido grabado, sino que ahora millones de personas lo estaban viendo, comentando y juzgando su comportamiento.
Las redes sociales estaban al rojo vivo. En Twitter, Facebook e Instagram, el video se había compartido miles de veces y los comentarios no paraban de llegar. Algunos defendían a Lillian, argumentando que cualquiera podía haber hecho una suposición errónea, pero la mayoría la condenaba por su actitud racista y despectiva. Memes y parodias comenzaron a surgir, burlándose de su prejuicio y su incapacidad para aceptar que un hombre negro pudiera sentarse en primera clase. Incluso figuras públicas comenzaron a opinar, señalando el incidente como otro ejemplo de racismo cotidiano que seguía presente en la sociedad. Lillian se llevó las manos a la cabeza, incapaz de asimilar lo que estaba sucediendo. Nunca había sido el centro de atención de esa manera, y mucho menos por algo tan negativo. Mientras intentaba procesar el impacto, recibió una llamada de su jefe. Con el corazón acelerado, contestó. Lillian, dijo la voz al otro lado de la línea, seria y firme. Hemos visto el video que está circulando. Esto ha generado demasiada atención negativa hacia la empresa, y no podemos permitir que tu comportamiento afecte nuestra reputación. A partir de este momento, estás despedida. Recibirás los detalles por correo. No hay necesidad de que vuelvas a la oficina. Lillian quedó paralizada. Colgó el teléfono sin decir una palabra. Acababa de perder su trabajo por un incidente que, hasta ese momento, no había pensado que fuera tan grave. El impacto fue inmediato. Su vida, hasta entonces cómoda y despreocupada, se desmoronaba frente a sus ojos. No solo había perdido su empleo, sino que su reputación estaba arruinada. Y lo peor de todo, sabía que era por su propio comportamiento. Mientras Lillian lidiaba con las consecuencias, la vida de David tomaba un giro completamente distinto. A diferencia de Lillian, quien se encontraba en el centro de un escándalo mediático por su prejuicio, David estaba siendo celebrado como un ejemplo de dignidad y autocontrol. Diversos medios de comunicación lo buscaban para entrevistas, pero él, fiel a su naturaleza humilde, rechazaba gran parte de las solicitudes. No estaba interesado en la fama ni en ser el centro de atención. Sin embargo, había una oferta que no pudo rechazar. Unos días después del incidente, Robert, el hombre que había defendido a David en el avión, lo contactó nuevamente. Esta vez, le hizo una propuesta que cambiaría su vida. David, soy Robert. Espero que no te moleste que te haya llamado, pero después de lo que sucedió, no puedo dejar de pensar en ti. Tengo una propuesta que creo que te interesará. Intrigado, David accedió a reunirse con él. Durante la reunión, Robert le habló sobre una fundación que estaba en proceso de crear. La organización se enfocaría en apoyar a veteranos de guerra, especialmente a aquellos de comunidades marginadas, ayudándolos a reintegrarse en la sociedad y brindándoles oportunidades para iniciar sus propios negocios. Quería que David se uniera como uno de los líderes de la fundación. He visto cómo manejaste la situación en el avión, dijo Robert. Tu dignidad, tu calma. Eso es lo que necesitamos. Alguien que no solo haya servido a su país, sino que también entienda los desafíos que enfrentan nuestros veteranos al regresar. David, aunque sorprendido, sintió que esta era una oportunidad para usar su experiencia de vida y hacer una diferencia real. Aceptó la propuesta con gratitud, sabiendo que podía ayudar a otros que, como él, habían enfrentado dificultades tanto dentro como fuera del campo de batalla. A medida que el video seguía circulando, la historia de David se difundía por todas partes. No solo se destacaba su papel como soldado, sino también su nuevo liderazgo en la fundación. Se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad, un ejemplo de cómo las personas pueden superar la adversidad y transformar sus vidas para el bien común. Por otro lado, Lillian seguía enfrentando las consecuencias de sus acciones. Había perdido su trabajo, su reputación estaba arruinada y, por primera vez en su vida, se vio obligada a reflexionar sobre sus prejuicios. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero también comprendía que tenía que hacer algo para corregir el daño.
Mientras la vida de David tomaba un rumbo inesperado pero positivo, Lilian se encontraba en un profundo estado de reflexión. Despojada de su trabajo y enfrentando el rechazo social, pasó días en su casa, aislada, repasando en su mente el incidente que había desencadenado su caída. Las redes sociales seguían siendo implacables, con comentarios que exponían la magnitud de su error y la juzgaban duramente. Pero con el paso del tiempo, Lilian empezó a ver algo más profundo, una oportunidad para aprender y cambiar. Hasta el momento, su vida había estado marcada por el privilegio y el aislamiento de las realidades de muchas personas. Había crecido en un entorno donde las diferencias raciales no eran discutidas y donde los prejuicios se perpetuaban silenciosamente, sin que nadie los cuestionara. El incidente con David había sacudido esos cimientos y la forzó a mirar hacia adentro, reconociendo las sombras de su propia ignorancia. Un día, decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Comenzó a buscar información sobre el racismo, sobre las luchas de las personas de color y sobre cómo las acciones cotidianas podían perpetuar las desigualdades. Se inscribió en cursos en línea, asistió a seminarios web sobre justicia racial y devoró libros sobre el tema, tratando de entender cómo su comportamiento y actitudes habían sido parte de un problema mucho mayor. Pero Lilian sabía que el simple aprendizaje no era suficiente. Tenía que hacer algo más para reparar el daño que había causado, no solo en su vida, sino en la percepción pública de su persona. Con el tiempo, decidió que necesitaba hablar con la persona a la que había ofendido más profundamente, David. A pesar de su temor al rechazo, Lilian logró ponerse en contacto con Robert, quien la ayudó a organizar un encuentro con David. Aceptaron reunirse en un pequeño café en el centro de la ciudad, lejos del bullicio mediático que todavía rodeaba el incidente. Lilian llegó nerviosa, sintiendo un nudo en el estómago mientras se preguntaba si él siquiera aceptaría su disculpa. David llegó poco después, con su habitual calma y serenidad. Lilian se levantó de su asiento, insegura de cómo empezar la conversación, pero David la tranquilizó con un gesto amable, indicándole que tomara asiento. Sé que esto no será fácil de decir, comenzó Lilian, con la voz temblorosa, pero quería disculparme. Lo que hice fue imperdonable, y no hay excusa para mi comportamiento en el avión. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre eso, y ahora entiendo que estaba equivocada. No solo te falté el respeto a ti, sino que perpetué una forma de pensar que lastima a muchas personas. David la miró con atención, sin interrumpir, dejando que ella expresara todo lo que necesitaba decir. He estado leyendo mucho sobre el racismo y los prejuicios, continuó Lilian, y me he dado cuenta de cuántos errores he cometido. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar y a hacer lo que sea necesario para corregir este error. David permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Lilian. Finalmente, habló. Aprecio que hayas dado este paso, Lilian, dijo, con una voz suave pero firme. No es fácil reconocer nuestros errores, y menos aún enfrentarlos públicamente. No estoy aquí para juzgarte, pero sí para decirte que el cambio verdadero no viene solo de disculparse. Viene de lo que hacemos a partir de ahora. Lilian asintió, sintiendo un alivio inesperado. No sabía qué esperar de la reunión, pero la calma de David y su disposición a escuchar le dieron una sensación de esperanza. Estoy trabajando en una fundación que apoya a veteranos y a minorías, continuó David. Hay mucho trabajo por hacer para corregir las desigualdades que todavía existen en nuestra sociedad. Si realmente quieres hacer una diferencia, puedes unirte a nosotros. Será una forma de aprender, pero también de contribuir a algo más grande. Lilian se sorprendió ante la oferta. Nunca había imaginado que, después de todo lo sucedido, David le daría una oportunidad para enmendar sus errores de esa manera. Sin dudarlo, aceptó. A partir de ese momento, Lilian comenzó a colaborar activamente en la fundación. Se comprometió a aprender y a aportar su tiempo y recursos para ayudar a aquellos que habían sido marginados, dedicando sus esfuerzos a apoyar a los veteranos y a las comunidades desfavorecidas.
Aunque sabía que no podía borrar el pasado, estaba decidida a construir un futuro mejor, tanto para sí misma como para los demás. Mientras tanto, la fundación siguió creciendo bajo el liderazgo de David y la influencia de Robert. La historia de David, el soldado que había mantenido su dignidad ante la injusticia, se convirtió en un ejemplo para muchos, inspirando a personas de todas partes del país a unirse a la causa. Lillian, ahora con una visión más clara de la realidad, trabajó junto a David y otros líderes en programas de concienciación y educación sobre el racismo y la justicia social. Su vida, que antes había estado marcada por el privilegio y la indiferencia, se transformó en una búsqueda constante de crecimiento personal y contribución social. El cambio de Lillian, aunque genuino, no se dio sin dificultades. Mientras colaboraba en la fundación y trabajaba en su crecimiento personal, todavía enfrentaba las consecuencias públicas de sus acciones. La viralización del incidente en el avión seguía repercutiendo en su vida de muchas maneras. Aunque había dejado atrás su antiguo empleo y se dedicaba a la fundación, las redes sociales seguían siendo un recordatorio constante de su error. Los comentarios continuaban, algunos implacables, y la etiqueta de racista se había convertido en una sombra difícil de sacudir. A medida que las semanas avanzaban, la discusión sobre el incidente no solo se mantenía en las plataformas en línea, sino que también llegaba a los medios de comunicación tradicionales. Programas de televisión y artículos de opinión analizaban lo sucedido desde diferentes perspectivas: el racismo en la vida cotidiana, el papel de las redes sociales en la creación de justicia y, por supuesto, el papel de David como una figura de integridad que había mantenido la compostura en una situación difícil. Sin embargo, lo que inicialmente había sido un flujo constante de comentarios negativos hacia Lillian, lentamente comenzó a tomar un matiz diferente. Muchos comenzaron a señalar la importancia del crecimiento y la redención. Algunas personas, tras conocer que Lillian se había unido a la fundación y estaba trabajando activamente en campañas de concienciación, empezaron a reconsiderar su opinión. La historia de Lillian se convirtió en un caso de estudio sobre cómo una persona podía aprender de sus errores y, a través de acciones significativas, trabajar para cambiar. En lugar de centrarse exclusivamente en la condena, algunas voces en las redes sociales comenzaron a abogar por darle una segunda oportunidad. Por otro lado, la historia de David seguía ganando atención positiva. Su dignidad ante el racismo y su capacidad para liderar una iniciativa social lo convirtieron en una figura pública muy respetada. En entrevistas con medios de comunicación, David rara vez mencionaba el incidente en el avión de manera directa. En su lugar, prefería hablar de la necesidad de educación, empatía y acción colectiva para enfrentar el racismo sistémico que afectaba a las minorías en todos los niveles de la sociedad. No se trata de un solo incidente, dijo en una de sus entrevistas más vistas. Se trata de un patrón que ha estado presente durante generaciones. Mi historia no es única. Lo que importa es cómo respondemos, no solo individualmente, sino como sociedad. Sus palabras resonaron profundamente en muchas personas que lo veían como un ejemplo de cómo canalizar las experiencias dolorosas en un cambio positivo. En redes sociales, el hashtag #Dignidad con David comenzó a ganar popularidad, con usuarios compartiendo historias sobre cómo habían enfrentado el racismo o la discriminación, inspirados por su compostura y su capacidad para transformar una experiencia negativa en una plataforma para el cambio. A nivel más institucional, la fundación en la que trabajaban tanto David como Lillian recibió un impulso inesperado. Grandes empresas y figuras públicas empezaron a mostrar interés en apoyar la causa. Lo que comenzó como una iniciativa modesta enfocada en ayudar a los veteranos y a las comunidades minoritarias, rápidamente se expandió, incluyendo programas de mentores para jóvenes en situaciones vulnerables y talleres educativos sobre inclusión y justicia social. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando David fue invitado a dar una charla en una conferencia sobre justicia social en Washington, D.C. El auditorio estaba repleto de jóvenes activistas, veteranos y líderes comunitarios que querían escuchar su historia. David, de pie en el escenario, relató su experiencia no solo en el avión,
sino también en su vida como soldado y en su trayectoria como defensor de los derechos humanos. Habló sobre cómo las pequeñas acciones, tanto positivas como negativas, podían tener un impacto profundo en la vida de las personas. Cuando compartimos un espacio, ya sea un avión, un vecindario o una comunidad, tenemos la oportunidad de influir en la vida de los demás. Cada acción cuenta, cada palabra tiene peso. Lo que realmente importa es cómo usamos esa influencia para el bien común, dijo, recibiendo una ovación de pie por parte de la audiencia. El evento fue transmitido en vivo y seguido por millones de personas en línea. La historia de David y su capacidad para mantener la dignidad, incluso en las situaciones más difíciles, se convirtió en un símbolo de fortaleza y esperanza para muchos. Mientras tanto, Lillian, que asistía al evento como parte del equipo de la fundación, lo observaba desde las sombras. Sabía que su propio viaje estaba lejos de haber terminado, pero ese día sintió un pequeño alivio al ver cómo el trabajo en la fundación estaba empezando a dar frutos. No buscaba la redención pública de inmediato, pero sí quería demostrar, a través de sus acciones, que era posible cambiar y hacer algo positivo después de un error tan grande. A medida que la fundación crecía y sus programas llegaban a más personas, Lillian se enfocaba cada vez más en los proyectos educativos. Colaboraba en la creación de talleres y programas para que las personas pudieran reconocer sus propios prejuicios y aprender a ser aliados en la lucha contra el racismo. Poco a poco, su participación en la fundación comenzó a ganarse el respeto de aquellos que alguna vez la habían criticado duramente. Sin embargo, siempre habría personas que no podrían perdonar ni olvidar lo sucedido. Lillian lo entendía, pero había llegado a aceptar que no se trataba de limpiar su imagen, sino de hacer el trabajo necesario para asegurarse de que sus acciones futuras hablaran más fuerte que su pasado. A medida que pasaban los meses, Lillian se dedicaba por completo al trabajo en la fundación. La experiencia había cambiado su perspectiva de manera radical. No solo había perdido su empleo anterior, sino que también había sido sometida al escrutinio público, lo que la llevó a una profunda reflexión sobre sus valores y creencias. Aunque las repercusiones de su comportamiento en el avión fueron severas, la humildad y el deseo de aprender le permitieron encontrar un nuevo camino en su vida. Lillian decidió emprender un viaje personal de educación sobre el racismo y los privilegios de los que había disfrutado sin darse cuenta durante toda su vida. Asistió a talleres, seminarios y charlas, y comenzó a involucrarse activamente en debates sobre justicia social y derechos humanos. Este proceso no fue fácil, pues enfrentarse a sus propios prejuicios y aceptar sus errores fue doloroso, pero lo consideró un paso esencial para su redención. En su vida privada, Lillian también comenzó a reconstruir sus relaciones, particularmente con su familia. Durante un tiempo, había sido el tema de discusión en los medios, lo que causó una separación emocional con algunos de sus seres queridos. Sin embargo, al ver su esfuerzo genuino por enmendar sus errores, varios de ellos empezaron a acercarse de nuevo, reconociendo que estaba comprometida con un cambio real. Su proceso de redención no solo era profesional, sino también profundamente personal. En la fundación, su rol evolucionó con el tiempo. Lo que había comenzado como una simple colaboración se convirtió en una pasión por la educación y la concienciación. Lillian fue clave en la creación de nuevos programas educativos centrados en desmantelar los prejuicios y en promover la inclusión, tanto en el entorno laboral como en la vida cotidiana. Sus propios errores se convirtieron en una herramienta de enseñanza, y no tuvo miedo de hablar sobre su experiencia, utilizándola como ejemplo de cómo todos podemos aprender y crecer si estamos dispuestos a enfrentar nuestras fallas. Uno de los momentos más significativos en su trabajo en la fundación ocurrió cuando fue invitada a hablar en un panel sobre el papel de las mujeres en la lucha contra el racismo. La invitación fue una señal de que, a pesar de su error pasado, había logrado ganarse un lugar en la conversación sobre justicia social. En su discurso, fue honesta acerca de su propio viaje de transformación. Hace poco más de un año, fui parte del problema, dijo, mirando a la audiencia con seriedad. No me enorgullece lo que hice ni las creencias que inconscientemente alimentaba,
pero estoy aquí hoy porque creo en la posibilidad del cambio. Creo que todos podemos aprender de nuestros errores y trabajar para ser mejores. El camino no es fácil, y no pretendo tener todas las respuestas, pero estoy comprometida a seguir aprendiendo y a ser parte de la solución. Su discurso fue bien recibido, y aunque sabía que no todos en la audiencia la aceptarían por completo, se sintió satisfecha al ver que algunos habían comprendido su mensaje. La idea de que incluso aquellos que han cometido errores graves pueden cambiar era un tema que resonaba especialmente en un mundo tan polarizado. Mientras tanto, la relación de Lillian con David seguía siendo profesional, pero también había un respeto mutuo que se había forjado a lo largo del tiempo. Aunque nunca llegaron a ser cercanos, David reconocía el esfuerzo genuino de Lillian por cambiar, y eso le bastaba. Ambos sabían que su pasado siempre sería parte de la narrativa, pero también sabían que su trabajo en la fundación estaba haciendo una diferencia en las vidas de muchas personas. Lillian también desarrolló una relación de mentoría con varios jóvenes que trabajaban en la fundación. Sabía que su experiencia no podía borrar lo que había hecho, pero podía usar su historia para ayudar a otros a evitar los mismos errores. Era una mentora firme pero comprensiva, guiando a los jóvenes a través de los desafíos de la vida y enseñándoles a enfrentarse a los prejuicios, tanto internos como externos. Uno de los jóvenes que más influyó en su vida fue Marcus, un estudiante universitario que había pasado gran parte de su vida luchando contra las expectativas limitantes que otros le imponían debido a su origen humilde y su color de piel. Lillian se sintió particularmente conectada con él, ya que su historia le recordaba su propia ignorancia pasada. Con el tiempo, Marcus se convirtió en un líder dentro de la fundación, organizando charlas y actividades que fomentaban la inclusión y la igualdad. El trabajo de Lillian en la fundación no solo la ayudó a redimirse a los ojos de la sociedad, sino que también la ayudó a reconstruir su identidad. Ya no era solo la mujer que había cometido un error en un vuelo, sino alguien que estaba dedicando su vida a hacer el bien y a aprender de los demás. En el proceso, encontró un propósito más profundo en la vida, uno que iba más allá del éxito profesional o la validación social. Había encontrado una forma de contribuir de manera significativa a la lucha por la justicia social, y eso era algo de lo que podía estar orgullosa. A medida que la fundación seguía creciendo y alcanzando nuevas metas, Lillian supo que su viaje personal nunca terminaría por completo. El racismo, los prejuicios y la ignorancia no desaparecerían de la noche a la mañana, pero estaba comprometida a seguir trabajando en ella misma y en su entorno, luchando para que el mundo fuera un lugar más justo y equitativo para todos. El impacto del encuentro entre David y Lillian, en aquel vuelo, resonó mucho más allá de los confines de aquel avión. David, al haber elegido la dignidad y la paciencia sobre la confrontación, no solo transformó su propia vida al asumir un rol de liderazgo en la fundación, sino que también contribuyó a cambiar la percepción de muchas personas sobre los prejuicios raciales y la justicia social. Lillian, por su parte, demostró que el verdadero cambio no es inmediato ni fácil, pero es posible para aquellos dispuestos a enfrentar sus propios errores y aprender de ellos. Su labor en la fundación fue su forma de enmendar el pasado, utilizando sus experiencias para ayudar a otros a evitar los mismos errores y a construir un futuro más inclusivo y equitativo. El trabajo de ambos personajes se convirtió en un ejemplo tangible de que, a pesar de los prejuicios y las injusticias que todavía existen en la sociedad, hay espacio para la transformación, la redención y el crecimiento personal. La historia de David y Lillian es un recordatorio de que los actos individuales, aunque pequeños al principio, pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida de muchos. Y así, mientras cada uno seguía su camino, dejaron una marca imborrable en su comunidad y en aquellos que conocieron su historia, demostrando que la justicia social no es solo una lucha externa, sino también un proceso interno de autoconocimiento y cambio.